Saludamos al licenciado Juan Cubi, uno de los columnistas de Diario El Comercio. Juan Cubi es además un activista político en Ecuador. Le damos la bienvenida al licenciado Cubi. Quisiéramos conocer un poco más de cerca qué es lo que está pasando con otro gran medio de comunicación del país, con un pasado muy importante. Diario El Comercio es público y notorio. Pasó de manos a el control de un polémico empresario conocido como el Fantasma. La crisis ha sido evidente, se han dado una serie de capítulos que también han trascendido a la opinión pública, despidos, descontento, quejas, reportajes periodísticos. El último que lo publicó Cuatro Pelagatos, señalando que el diario prácticamente se encuentra en quiebra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Creo que hay que hacer una aclaración. Yo no soy articulista del Diario El Comercio desde hace 5 años. Quien escribe es mi hermano, Pablo, todavía, ¿no? Yo durante algunos años fui invitado, colaboré con esa página editorial. De todas maneras, creo que es interesante hablar del tema, hacer una reflexión un poco más profunda sobre el problema del periodismo, los medios de comunicación en el país. Ustedes mismos fueron víctimas de esas políticas atrabiliarias que consideran a la opinión pública, los medios de comunicación, como enemigos de la ciudadanía, lo cual es un error. Ondas Azuay es un prestigiosísimo medio del sur del país que, entiendo por su publicidad de algunos años atrás, era la decana de la radiodifusión en la provincia de Azuay. Fue asfixiada lentamente por el poder de turno hasta provocar su disolución. Y esa ha sido un poco la tónica de otros medios. El diario Hoy ya también pasó por esta política desde el poder de turno. Probablemente el Diario El Comercio habría que entender qué es lo que existe detrás de esas negociaciones, de su venta, etcétera. No quiero yo aquí hacer de abogado de ninguno de los grupos interesados o los sectores económicos que dilucidaron un poco el conflicto de Diario El Comercio, pero en esencia lo que hay que reflexionar, Gustavo, es sobre la importancia, la perspectiva, la trayectoria de la opinión pública, de los medios de comunicación en un país que aspira a tener una sociedad más democrática. En lo que respecta a esta reunión con el presidente Lasso, especulando un poco, pues la reunión fue de carácter privado. Se supone que lo que se esperaría sería alguna especie de rescate de Diario El Comercio. ¿Conoce algo usted al respecto? Es grave que se esté planteando rescatar un medio de comunicación a través de la intervención del gobierno, porque eso ya le quita independencia. Usted conoce mejor que nadie la importancia y el valor de la independencia frente a cualquier poder, de cualquier índole de un medio de comunicación. Ustedes tuvieron una experiencia que yo reconozco siempre de haber constituido un medio independiente con una postura amplia, democrática, donde se expresaban distintos sectores de la política, de la sociedad. Eso es lo que enriquece un debate democrático. Que los trabajadores del comercio estén solicitando la intervención del gobierno me parece peligroso, porque de todas maneras existen instancias para dirimir los conflictos laborales. Pero cuando usted pide al poder político que intervenga, ya la cuestión se enrarece. Fíjese lo que sucedió con Diario El Universo, ¿no? A final de cuentas fue la justicia, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que terminó estableciendo que en esa sentencia de Chucky Seven existió una metida de mano de la política, existió un interés del poder para acallar a un medio utilizando todos los recursos ilícitos e irregulares que permitiría un abuso o un uso abusivo del poder. En ese sentido, lo que habría que plantearse es, bueno, ¿qué significa el Diario del Comercio no solamente para la ciudad de Quito, sino para el país, con un medio que ya tiene más de un siglo de presencia, y establecer un debate sobre la importancia o la trayectoria o la potencialidad de ese medio, para que sean un poco otros sectores de la sociedad los que planteen cómo resolver este conflicto? Lo que sí es real, Gustavo, es que haberle entregado
o haberle vendido el medio a una persona cuya única finalidad, según entendemos desde el núcleo, obviamente conduce a que un medio de comunicación no sea considerado como eso, como un instrumento de aporte al debate ciudadano, sino como un simple negocio. Hay una historia realmente preocupante de los medios de comunicación en el país, y hablando solamente de diarios, recordemos que el diario Hoy sucumbió también a las presiones del gobierno de Rafael Correa. Diario El Telégrafo y hace muchos años pasó a manos del Estado. Diario La Hora, nos enteramos recientemente que había cambiado de manos, y esto se inscribe también en un fenómeno a nivel mundial que pone en jaque a los medios de comunicación tradicionales, que tienen o tenemos, deberíamos decir, un enorme reto de integrarnos de alguna manera a toda esta revolución tecnológica que se está dando en el mundo. Para transitar a otros temas, quizá un comentario final sobre esta situación de los medios de comunicación, licenciado Cubi. Y yo quisiera, Juan, muy buenos días. Yo quisiera sumar a lo que dice Gustavo, quizás alguna opinión sobre el hecho de que, por ejemplo, Diario El Comercio, en la situación que se encuentra en este momento, además está en manos de extranjeros, y se ha advertido de alguna manera por parte de quienes son trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio, de que ellos exigen de que de alguna manera el Diario El Comercio vuelva a manos de un grupo ecuatoriano. ¿Esto debería tener alguna incidencia? ¿Esto también debería analizarse? Sí, porque de todas maneras los medios de comunicación deberían tener un compromiso con los intereses de un país. Y claro, pedirle a un extranjero que solo tiene una visión comercial de un medio que tenga algún tipo de sensibilidad con los problemas políticos, sociales, económicos de un país, pedirle mucho. Él va a mirar todos los balances y los estados financieros del medio. En ese sentido, siempre hay que propender a que los medios reflejen un interés colectivo. No importa de qué tendencia, pueden ser de derecha, de izquierda, de centro, eso es secundario, pero tiene que representar algún tipo de postura, de interés, de línea editorial que contribuye al debate del país. A mí me parece que eso es lo fundamental. Y claro, en este caso se está perdiendo un aspecto que es central, y vuelvo a la pregunta de Gustavo. Yo en principio, no soy un conocedor a fondo del tema, pero en principio no debería haber una contradicción entre los medios convencionales o tradicionales y las nuevas formas de comunicación, sobre todo las redes sociales. Debería haber una complementariedad. Yo sé que es difícil en términos económicos, porque cada vez los lectores o por llamarle los consumidores de comunicación se vierten a estas lógicas inmediatas, pero ya estamos discutiendo a nivel global cuáles son los límites y las distorsiones de las redes sociales. Es un debate que está este rato en carpeta, ¿no? En agenda, porque se están dando cuenta a nivel global las distorsiones, por ejemplo, de las fake news, de esta posibilidad de armar una serie de ficciones de la noche a la mañana que terminan siendo falsas y que sin embargo convencen a la ciudadanía o a sectores de la ciudadanía y provocan reacciones. Eso, por ejemplo, tendría que ser de alguna manera compensado, y ahí yo creo que los medios que tienen un manejo mucho más lento, mucho más consistente de la información pueden hacer un aporte muy sustantivo a la reflexión ciudadana, a la reflexión colectiva. Pasemos al tema político, licenciado Cubi. Este año 2022 se convierte ya en un año de campaña política. Muy pronto el Consejo Nacional Electoral tendrá que llamar a elecciones y se iniciará todo un proceso que culminará efectivamente con elecciones del próximo año, el 2023. Elecciones en las distintas ciudades del Ecuador para elegir alcaldes y en las provincias para elegir prefecto, entre otras dignidades. Hemos conocido que Alfaro Vive Carajo, grupo subversivo al cual usted se perteneció, está buscando en Ecuador formalizarse, convertirse también en un partido político. ¿Qué sabe usted sobre este proyecto? ¿Cómo se encuentra? Esta no es la primera vez que algunos grupos de compañeros han intentado esto, ¿no? Supe de manera indirecta que estaban en esta iniciativa, pero la verdad es que no tengo yo una relación directa con esta propuesta, ¿no? Yo pertenezco a un colectivo que se llama Montecristi Vive y que estamos tratando de impulsar también algunas iniciativas de carácter político, pero no, de esto que usted me comenta, la verdad es que no podría decirle más allá de lo que sabe usted, que es una información que entiendo que circuló en algunos medios.
¿Cómo ve en todo caso usted una intención como esta? Hay experiencias que se han dado en Latinoamérica y una, quizá la más cercana y la más relevante para este año, está en Colombia, cuando Gustavo Petro, hasta donde conocemos, continúa liderando las preferencias para la presidencia de Colombia a través de Colombia Humana, que se llama su partido, su movimiento. Gustavo Petro, de hecho, es también otro exguerrillero. El caso colombiano es muy diferente. Y yo creo que en Colombia hay que pensar que eso ya tiene 30 años de experiencia. No se olvide usted que en el año 91 se dio la Asamblea Constituyente, que entre otras cosas tuvo una presencia paritaria, digamos, igualitaria entre tres fuerzas, una de las cuales era el ex movimiento guerrillero M19, cuando estuvo Antonio Navarro Wolf presidiendo la Asamblea. Si ya son 30 años. No se olvide que el asesinato de Carlos Pizarro, que era una figura descollante que probablemente hubiera ganado la presidencia de Colombia. Y luego ha habido toda una trayectoria de administraciones locales, de alcaldías, de gobernaciones en manos de ex guerrilleros del M19. El propio Gustavo Petro fue senador, alcalde de Bogotá. Es decir, hay todo un proceso de largo aliento que ha ido acumulando estas fuerzas que permitirían que en este momento Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República, pero ya no como miembro de una organización, digamos, desguerrillera, sino con un proceso mucho más amplio. Él ha logrado conjugar a distintas fuerzas en la perspectiva, al menos, no creo que vaya a ser de llegar a un gobierno profundamente radical o de transformaciones profundas, eso es complicadísimo en Colombia, pero al menos se puede frenar esta tendencia a reproducir estos gobiernos de corte elitista, neoliberal, oligárquico, que son tremendamente perjudiciales. Y por otro lado, yo me acojo en lo que él ha dicho, lo que necesita Colombia es paz. Más allá de un modelo económico, lo fundamental es paz, algo que todavía no se ha logrado en ese país. Ahora, Juan, a propósito de las elecciones seccionales y de lo que está viviendo el país en este momento con la presidencia de Guillermo Lasso, uno de los debates que se ha intensificado en estos días, especialmente en las redes sociales, y que quizás no es un debate nuevo, ¿no? Tiene que ver con qué va a pasar con la izquierda, cómo deben repensarse las izquierdas, hacia dónde deben ir, quiénes mismos son de izquierda. Por un lado, el debate va por el hecho de que sin Issa y sin Correa simplemente no existiría una izquierda, mientras que otros advierten de que más bien debería construirse una nueva izquierda sin estos personajes. Usted, como hombre de izquierda, históricamente, ¿cuál es el análisis que tiene usted al respecto? Los grandes problemas de la izquierda en este país ha sido el caudillismo. No se olvide que desde los años 70, 80 ya se empezó a seguir detrás de una figura que no necesariamente tenía una trayectoria de izquierda, ¿no? No se olvide, en los años 80 el general Fran Vargas, después vino Freddy Vélez, después Lucio Gutiérrez, después Rafael Correa. Ninguno de los cuatro pertenecía a una vertiente de izquierda, a una trayectoria de izquierda. Eran simplemente figuras electorales que en ese momento daban algún tipo de rédito. Pero las consecuencias son las que estamos viviendo en este momento, es decir, una izquierda fragmentada, una izquierda sin mayor identidad, sin mayor proyecto. No obstante, yo sí rescato algo, Rosana, Gustavo, que es la presencia del movimiento indígena, que indiscutiblemente sigue siendo el actor social fundamental de este país. Lo importante este momento, desde una perspectiva de izquierda, es decir, de un actor que pueda contrarrestar las lógicas de los sectores más liberales, más de derecha, es importantísimo, ¿no? Y ahí es cuando el movimiento indígena, como un catalizador de todos los movimientos sociales del país, podría convertirse en efecto en una fuerza importantísima. Ya lo demostró el año pasado en las elecciones de febrero, ese potencial que tiene. Eso es lo que habría que preservar desde una perspectiva de izquierda. El problema es que si el movimiento indígena cae en la lógica del caudillismo, de jugarse por una figura, puede estar renunciando, puede estar sacrificando un enorme potencial. Y ahí es donde yo veo, por ejemplo, que el gobierno está siendo muy hábil. Al ponerle de contradictor al señor Leonidas Issa como persona, lo que está haciendo es de alguna manera debilitar ese potencial colectivo del movimiento indígena y por añadidura el potencial colectivo de los movimientos sociales. Fíjense, lo que sucedió en Chile, para tomar una relación, no es de la obra del señor Boric. Fue un proceso colectivo que lo iba en un momento dado en una candidatura electoral.
Sí, entonces esas son posibilidades. Aquí creo que estamos haciendo las cosas a la inversa y eso no, a mí personalmente no me da mayores seguridades. Justamente con respecto a Chile, pasada ya la intensidad de la campaña electoral, ¿qué lectura le han dejado esas elecciones? ¿Qué lectura le ha dejado, qué impresión Gabriel Boric y sus pasos, sus manifestaciones postelectorales? Rescataría un elemento central, es la posibilidad de derrotar al pinochetismo. Eso es importantísimo en una sociedad como la chilena. Lo que me parece peligroso es que el pinochetismo haya alcanzado 40% de votación. Eso también vuelve peligroso esa opción. Usted, Gustavo, considera conmigo que la dictadura de Pinochet fue una aberración, y no solamente para la democracia, para los derechos humanos, para la convivencia social. Eso es peligroso. Creo que el señor Boric va a tener que buscar consensos de acuerdo con otros sectores, sobre todo para poner un freno a esa decisión de la derecha más dura, de la ultraderecha, de generar desde ya una ofensiva en contra de las posibilidades del gobierno de Boric. Y por otro lado, tiene usted la convención constituyente. Entiendo que ya el presidente electo se ha acercado a conversar, porque ahí podría estar la posibilidad de definir un nuevo pacto social en Chile, al cual el nuevo presidente pueda anclarse para poder gobernar y hacer los cambios que requiere esa sociedad. Eso es lo importante. Yo creo que estas alarmas que están levantando en Chile algunos de que viene el comunismo, me parece que eso ya es totalmente obsoleto. Estamos hablando de un proceso democrático, de la posibilidad de hacer cambios importantes en una sociedad, mejorar las condiciones de la vida de la gente, superar la exclusión. Según vi las estadísticas, Chile es una de las sociedades más desiguales de América Latina, que ya es la región más desigual del planeta. Eso no puede ser tolerado, no puede continuar. Esos son los aspectos fundamentales, por ejemplo, de una propuesta del gobierno de Boric. Y reduciendo y terminando con estas desigualdades que son una vergüenza para cualquier sociedad. Para culminar quizá este análisis de la izquierda en Latinoamérica, está también de por medio una elección importantísima, muy influyente en Latinoamérica, que es la de Brasil. Allá se da, en cambio, ya por descontado de que Lula da Silva podría retornar al poder. Sería absolutamente ventajoso, porque Lula, me gusta o no, hizo un gobierno democrático, resolvió una cantidad de problemas sociales del Brasil, lo cual no solamente es un mérito, claro que es una necesidad para estas sociedades. Frente a un Bolsonaro que solamente por señalarlo de la vacunación, Gustavo y Rosana, ya nos debería poner a nosotros en alerta. Una persona que entra en una lógica negacionista al estilo de Donald Trump y que provoca una pandemia con un costo altísimo para la sociedad, debería ser condenado en las urnas. Y también debería ser condenado éticamente por todos los países, por toda la sociedad, porque no es tolerable eso, ¿sí? De manera que habría que tener la expectativa de que Lula pueda de alguna manera volver al poder y retomar esta línea de reformas. En efecto, no hubo transformaciones mayormente profundas en el Brasil, pero sí de reformas que creo que son necesarias para ese país, que está también absolutamente atravesado por estos factores de exclusión y pobreza históricos y estructurales, ¿no? También en Brasil hay regiones que son de las más pobres del planeta. Culminemos con el grado de importancia de las elecciones seccionales de Ecuador del año 2023. Bueno, Gustavo, no me centraré mucho en el tema electoral. Claro, se viene. Yo creo que hay problemas más urgentes. Lo voy a señalar brevemente, pues, primero el tema del narcotráfico. Creo que eso no está resuelto. Ese es un problema pendiente y un problema que va a marcar la lógica del Estado, no solo del gobierno. Segundo, el tema de la pandemia, que es un tema también de carácter ambiental. Eso tampoco está resuelto. Lamentablemente hemos vuelto a las medidas de restricción y eso obviamente nos va a pasar una factura en los próximos meses, frente a las cuales el gobierno tendrá que responder. Y el tercero, Gustavo, son el tema de las leyes. Tenemos la ley tributaria que va a ser impugnada. Tenemos la ley laboral que ha sido anunciada que estará sometida a un proceso de negociación o de socialización. Eso también va a generar una alta conflictividad. Y me parece que eso va a marcar más la agenda en los primeros meses de este año que el propio proceso electoral
electoral del 2023. Hay quizá un tema adicional dentro de estos importantes puntos que usted ha puesto, que es el de la reactivación del empleo, que fue quizá una de las apuestas de los ecuatorianos para votar por Guillermo Lasso. Esto de la reactivación del empleo, que constituye también promesas cuantitativas del gobierno, aparentemente no se está dando. Si bien el año 2021 ha cerrado con cifras ligeramente mejores que las que se preveían, hay protestas incluso desde los sectores productivos en el sentido de que las políticas gubernamentales no estarían apuntando para lograr esta reactivación. ¿Qué opina usted sobre ese tema? Yo he cuestionado seriamente la línea económica del gobierno, porque es una línea que está anclada en las lógicas empresariales y eso no genera empleo. Las políticas económicas que generan empleo son las que están destinadas a esos sectores de la pequeña microempresa, que es la que mayor empleo genera en este país. Probablemente no es el empleo mejor pagado, pero es un empleo que permita a la gente resolver sus urgencias económicas. A veces en estas lógicas empresariales se habla de la gran empresa que genera empleos bien pagados, pero eso es porcentualmente mínimo, es porcentualmente una parte muy reducida de la generación de empleo en el país. Y yo ahí sí que veo que el gobierno no está definiendo una línea para generar empleo, apoyar la reactivación productiva desde la base económica, que son esas miles de pequeñas empresas familiares, barriales, microempresas, que son las que de alguna manera resuelven el asunto del empleo de dos o de dos en dos, de tres en tres personas, pero que eso multiplicado por miles puede realmente dar una solución al tema del empleo. Y yo ahí veo que el gobierno está en una lógica, lo dice la ley tributaria, de favorecer estos emprendimientos de carácter empresarial grandes, de alta escala, renunciando a lo que podría ser una política realmente efectiva de generación de empleo. Bien. Quizás antes de concluir y retomando el tema electoral del año 2023, Juan, la votación respecto de la reforma tributaria en la Asamblea Nacional, sobre todo la posición del movimiento UNES, ha provocado aparentemente un fuerte fraccionamiento al interior del correísmo. ¿Esto podría tener algún efecto en este proceso electoral que se viene? ¿O dentro del correísmo mismo? ¿Alguna disolución probablemente? Mire, yo no le tengo mucha fe a los procesos de reflexión crítica dentro del correísmo. Usted sabe que han aceptado siempre órdenes y se han sometido a aceptar cualquier cosa, ¿sí? Sé que hay conflictos internos, eso me han comentado. Pero mire lo que acaba de suceder hace pocos días. El expresidente Correa salió a declarar que exime de responsabilidad al bloque de UNES en la decisión de pactar para la reforma tributaria y que él asume su responsabilidad. Lo cual le manda dos mensajes a este país. Uno, que en efecto el pacto, el acuerdo se dio entre las altas cúpulas de Creo, social cristianos y correístas, es decir, Nebot, Lasso y Correa, que era el pacto desde el inicio, luego de las elecciones, para ir viabilizando este tipo de medidas económicas. Habrá que ver cuáles eran las condiciones de este pacto para aceptar esta ley. Pero por otro lado, también manda otro mensaje, que el bloque de UNES prácticamente no tiene capacidad de pensamiento propio, que simplemente recibe órdenes desde Bélgica. Le dijeron, absténganse, dejen que esta ley pase, y ellos, en lugar de responder a sus electores, que es quienes tienen la potestad sobre los legisladores, respondieron a un líder próximo. Entonces, eso, claro, tiene que estar de temprano generar conflictos, porque algún grupo, alguna gente tendrá un mínimo de dignidad en UNES para decir esto no puede continuar, no podemos seguir siendo unos alzamanos, o como les calificó la ciudadanía, unos borregos de un proyecto que solamente recibe órdenes. Eso puede, en efecto, marcar el proceso electoral del próximo año. Bien, muchas gracias. Ahora sí al licenciado Juan Cubi, columnista, analista político.